realizado para el estudio de la folclorología y que hoy día una escuela de América, como lo es la Escuela Nacional de Folclore de Panamá, pueda realizar este tipo de aportes. Inicialmente, y les comento, vamos a tener aquí, en medio de la ponencia, la figura de Juan José Prat, quien hoy no tiene que estar en la conferencia porque hoy vamos a revisar toda su obra, pero él va a pasar, va a entrar a la conferencia a saludarlos a ustedes. Está en una cena familiar en Segovia en este momento y pues ha hecho un espacio para conversar con usted. Así que en el momento que Juanjo, nuestro querido amigo, ingrese a la sala, le damos el pase, una cordial bienvenida para que lo procese. Me está pidiendo el link por correo, se lo voy a mandar inmediatamente. Entonces, de esta manera, pues damos inicio oficial a la jornada académica sobre Juan José Prat. Adelante. El folclore seguirá siendo folclore. Con esto damos inicio a nuestra jornada académica conociendo a Juan José Prat Ferrer, seleccionando así la temática de aportes a la folclorología en el mundo por dicho estudioso del folclore. Iniciaremos con la exposición de los temas. El primer equipo está conformado por Joana Canto y Luis Mendieta. La compañera Joana Canto nos expondrá la biografía de Juan José Prat Ferrer. Muy buenos días a todos nuevamente. Conociendo a Prat Ferrer nace el 25 de diciembre de 1953 en Camagüey, ciudad situada al centro-este de Cuba, de nacionalidad española y previamente estadounidense. Juan José Prat Ferrer inicia sus estudios en el Colegio Loyola, Oviedo, España, y de esta manera da paso a una larga y majestuosa trayectoria académica. En 1981 se bachillera en Filología Romántica en Escuela de Artes en City University, Nueva York. En 1986, máster en Artes con especialidad en Dialectología y Diacronía Lingüística, Literatura Hispano-Portuguesa de la Edad Media, Edad de Oro, Conquista y Colonia, Universidad de California, Los Ángeles. En 1989, curso de doctorado con especialización en estudios medievales y folclóricos, Universidad de California, Los Ángeles. En 1989, doctor en filosofía, Universidad de California, Los Ángeles. En el 2004, curso de doctorado, Cultura y Comunicación para la Sociedad de la Información, Departamento de las Ciencias de la Comunicación, Universidad de SEC, Segovia. En el 2006, doctor en Cultura y Comunicación, IE Universidad. Con la tesis doctoral, el desarrollo conceptual de la folclorística, sus paradigmas y constructos, de la nueva supervivencia de las tradiciones populares a la transmisión del patrimonio intangible. Ha trabajado en varias universidades de Estados Unidos, entre las que cabe destacar Yale University y España en la Universidad Europea de Madrid. A partir del 2006, Juan José Prat Ferrer trabaja en IE Universidad Segovia, donde imparte cursos de lenguas y narrativa folclórica. Investigador, escritor, director, cuentista, poeta, arreglista, consultor, expositor y mucho más, ha dedicado gran parte de sus conocimientos intelectuales a la publicación de un sinnúmero de artículos, cursos, poemas y simposios, además de una amplia contribución con otros autores y escritores. Autor de un tratado de historia de la folclorística y un método de aprendizaje del inglés, tiene publicaciones varias sobre cultura popular y semiótica de la cultura en revistas como capítulos enteros de libros. Ha dado conferencias sobre temas folclóricos y en especial sobre mitología, leyendas históricas y contemporáneas, así como creencias reflejadas en tradiciones orales y escritas.
De sus amplios escritos e investigaciones, ha publicado 3 grandes obras majestuosas. En el 2008, Bajo el árbol del paraíso, Historia de los estudios sobre el folclore y sus paradigmas. En el 2014, Historia del cuento tradicional. En el 2015, Manual de escritura académica. Y muchos, pero muchos cuentos. Por sus valiosos aportes en diversos campos, lo ha llevado a ser incorporado en la Junta Directiva de la Asociación de Antropología de Castilla y León. Su calidez y sencillez en compartir una pizca de sus conocimientos con los estudiantes de la Escuela Nacional de Folclore le da un alto valor a lo que el día de hoy vamos a ver en las siguientes exposiciones. Sin duda alguna, el doctor Juan José Prat Ferrer es un erudito en el folclore. Continuamos. El segundo equipo está conformado por Fallon Lergier, María Teresa Pití, Ingrid Solís y Dalis Herrera. La compañera Fallon Lergier nos expondrá los estudios del folclore antes de 1846 y Juan José Prat Ferrer Bajo el árbol del paraíso. Bienvenida, compañera Fallon. Muy buenos días. Tengo el agrado de presentarles los estudios folclore antes de 1846 y Juan José Prat Ferrer Bajo el árbol del paraíso. Dentro de lo que se sabe del término de folclore antes de que se utilizara esta palabra para diferenciarlo, los estudiosos usaban la expresión antigüedades populares para hablar de las vivencias del pasado y expresar las manifestaciones culturales. En varios países se han utilizado distintos términos para expresar las tradiciones populares y culturales, pero ninguno significa exactamente lo mismo. Entre los términos que hemos estudiado podemos mencionar folkminne en Suecia, en África orature, en Alemania se creó el término Volkskunde por los hermanos Grimm, que introdujeron el término en 1818 y que sigue vigente hoy día en los países de habla alemana, junto con el término folclore y en la India, loksahitya, entre otros. Todos estos términos se utilizan en la actualidad, pero reflejan metodologías diferentes. La palabra folclore tiene su origen en el término the lore of the people, o saber del pueblo. Su utilización se le atribuye al arqueólogo inglés William John Thoms, que vivió entre 1803 y 1885, que, con el seudónimo de Ambrose Merton, publica en la revista londinense Athenaeum el 22 de agosto de 1846. La palabra Permiso, compañera Fallon. En estos momentos hacemos una interrupción para darle paso al profesor Aristides Burgos, quien nos tiene una mención importante. Ok, estamos viendo la obra de Prat Ferrer, conociéndolo un poco, pero él hoy ha dejado, ha hecho un stop, un alto en un compromiso familiar que tiene y nos viene a dar un saludo, solamente hoy breve, un saludo, porque en agosto vamos a tener pues un espacio con él más amplio, así que vamos a darle paso a Juan José Prat Ferrer, quien está en la sala en este momento. Juanjo, bienvenido. Muchas gracias. Estoy impresionado por ustedes que siguen mi obra y todos estos trabajos, ¿no?, que hice recopilando las diferentes teorías sobre el folclore. Yo creo que es bueno saber las diferentes formas de pensar que han surgido desde el siglo XIX prácticamente, aunque antes ya se estudiaban, como han visto en mi obra. Pero es bueno saber también las teorías que la gente se ha ido formando, sobre todo los sabios, para ver las modas y para también poder desligarse de todos estos imperativos que marcan las modas intelectuales y poder fijarse bien en lo que uno tiene delante y hacerse las preguntas pertinentes. Por eso es bueno conocer la historia. Bueno, definitivamente, Juanjo, te agradecemos tu tiempo. Te dije iba a ser corto y pues nuestros estudiantes dicen que el buen ejemplo se sigue y que pues tu obra ha sido
no solamente para Europa, sino para América, un referente muy, muy importante y que, como ya lo hemos visto aquí, Bajo el Árbol del Paraíso es una obra que la Escuela Nacional de Folclore de Panamá revisa, analiza con sus estudiantes porque está muy completa y hoy pues vamos a ver este aporte tan grande que consideramos para el mundo de la folclorología. Ustedes me honran mucho, la verdad que me siento pues abrumado por tanto cariño y tanto caso que me hacen ustedes. Es que tú eres muy sencillo, Juan. Bueno, sí. Así que bueno, agradecemos entonces la presencia de Juanjo y si quieras permanecer un rato, pues Pues seguimos. sí, me gustaría ver lo que y oír, escuchar las conclusiones que van sacando, Ok, las cosas que han ido aprendiendo. ok. Seguimos entonces, Fallon, pues. Vale, gracias. Y perdón por la interrupción. Para nada, muchas gracias. Muchas gracias por asistir. Ok. La palabra está compuesta por dos voces inglesas, folk, que significa el pueblo, y lore, saber, ciencia. Y se define como el saber popular o los conocimientos, costumbres, leyendas, supersticiones, música, danzas, canciones, mitos, refranes, que son transmitidos de generación en generación y que se desconoce toda autoría. El folclore es una creación original de un grupo humano y fundada en la cultura tradicional, expresada ya sea por estos grupos o individuos reconocidos, como respondiendo a las aspiraciones de la comunidad en cuanto éstas constituyen una manifestación de su identidad cultural y social. El folclore no deriva de la naturaleza intrínseca de los bienes o fenómenos. Nada es folclore por predestinación de su esencia, sino que se convierte en folclore debido a una particular asimilación cultural, a una típica actitud colectiva frente a estos hechos o fenómenos culturales de la comunidad, sigue utilizando para un fin específico. En consecuencia, el folclore debe ser concebido como un proceso, no como un hecho estático e inmutable. Nada es folclórico por el solo hecho de existir, sino que llega a serlo si se cumplen las etapas y condiciones de la trayectoria que han de determinar su utilidad en la vida de los individuos, especialmente en una comunidad. Continuamos. Como tercer punto, tenemos al tercer equipo conformado por Jennifer Montenegro, Noelia Gómez y Mercedes Castillo. La compañera Jennifer Montenegro nos expondrá los estudios del folclore a la fecha de 1878. Adelante, Jennifer. Buenos días. Siguiendo con los estudios del folclore, tenemos a William John Tong en 1846, como mencionó mi compañera Fallon, él se hacía llamar con el seudónimo Ambrose Merton y escribe la revista literaria inglesa Athenaeum en el 22 de agosto del año 1846, titulada Folklore, en donde expone sobre el valor irreemplazable de este saber popular, poniendo énfasis en destacar que no solo se trataba de una simple literatura circunstancial o un saber abstracto, sino que se relacionaba estrechamente con las vivencias, la historia de un lugar y de su gente, contada desde una visión popular, y se hace pública su petición de permitírsele publicar con periodicidad esta antigüedad literaria a la que se denominó folclore. Siguiendo pues, en el 1853, Riel estudió las estructuras sociales dentro del desarrollo histórico. En su obra tuvo mucha influencia en el nacimiento de la sociología histórica. Para él, la folclorística debe ser el estudio del hombre presente y no del hombre histórico. Riel también explicaba que la personalidad étnica se funda en 4 elementos: la comunidad de sangre, la comunidad de habla, la comunidad de costumbre y la comunidad de territorio, y se consideraba el padre de la Volkskunde o folclorística alemana. Y en su obra Land und Laude, que significa tierra y gente,
afirma que el carácter de un pueblo estaba íntimamente ligado con su paisaje. Para él, algunas clases sociales habían desarrollado una relación orgánica con la tierra y se asemejaba a las raíces de un árbol, mientras que otras obras eran seres sin raíces y por lo tanto no podían asimilarse al concepto de bol. Este es uno de los conceptos centrales de la ideología Volkisch, y de aquí que la folclorística atendiera un antes y un después en lo que son las clases rurales y las clases urbanas. Riel también consideraba que el verdadero Volk tenía que ser el campesino. Los grupos urbanos que habitaban en las grandes ciudades les habían convertido su paisaje, pero este era más que nada un sitio artificial hecho de individuos que representaban un peligro para el pueblo. El proletario también estaba formado por desheredados, un grupo constituido de trabajadores inmigrantes y por lo tanto no tenían raíces y según él tampoco ningún paisaje que pueda considerarse como suyo. Otros seres peligrosos para el folclore, para Volk, eran los periodistas, el iconoclasta y el polémico, que se opone a todo orden y al poder establecido, tanto como en las antiguas costumbres, como en la búsqueda fácil de costumbres paneceas. A raíz de este movimiento surge el ambiente de dos investigadores de enorme importancia en la folclorística, los hermanos Wheeler y Jacob Grimm, que deben su fama a sus colecciones de canciones y relatos folclóricos, en especial a los cuentos infantiles y del hogar, publicados entre 1812 y 1822, que contenían notas sobre los cuentos de primer volumen y otros comentarios, además de un estudio corporativo e histórico de los cuentos. En 1837 publicaron la tercera edición, también aumentada, y se sucedieron otras ediciones entre 1840 a 1850, hasta que en 1857 se publica la versión final póstuma, que es la que se usa en las traducciones a otros idiomas, y estas ediciones o esta edición consta de un total de 200 cuentos y 10 leyendas infantiles. Posteriormente, Helten y Caballos fueron los primeros en colocar el estudio de las tradiciones orales en un contexto etnológico con su obra Water y sus habitantes, ensayo y etología sueca entre 1863 y 1868, que inauguró los estudios etnológicos sobre los orígenes de las costumbres suecas, por lo que se considera el padre de la folclorística en ese país. En esta década, en 1860, también expresó las dos bases principales sobre las que se fundamenta el estudio de las creencias folclóricas, las costumbres e ideas sobre los seres sobrenaturales que para él son vestigios de una religión pretérita. El proceso de la tradición es equivalente a la oración, que la tradición contemporánea no guarda ningún fragmento a los fenómenos culturales que antiguamente eran más ricos tanto en número como en calidad. En 1852, John Arson y Magnus Grimson publicaron una colección de cuentos islandeses. Arson, por su parte, continuó esta labor recolectando hasta su muerte mucha información, la cual publicó entre 1862 y 1864, que eran más que nada cuentos y leyendas, cuyos informantes eran campesinos islandeses. Dividió estos relatos según los personajes que ellos aparecían: elfos, gnomos, monstruos acuáticos, fantasmas, duendes, cuentos infantiles, cuentos maravillosos, historias prescritos y una sección miscelánea final en la que concluye sobre los relatos de la lucha del paradigma con el cristianismo. Los relatos están contados de una manera directa, sin ninguna pretensión literaria, y simplificó las partes más oscuras, recogió las faltas y suprimió todo el vocabulario del informante y utilizó un vocabulario estándar.
Por último, el folclore tuvo tanto auge durante este tiempo, durante estos años, que pronto se expande a Europa. El interés por comprender los procesos subyacentes a la cultura popular, y se crea en Londres la Sociedad de Folclore, cuyo objetivo principal consistió en el estudio del folclore desde una perspectiva científica, y fue en el año 1878 cuando dicha sociedad publica por primera vez la revista Folklore Record, con el propósito de explicar eruditamente hasta donde muchos solían llamar solamente el folclore como un conocimiento tradicional sumergido en las clases populares, incultas y menos civilizadas, para entonces estudiarlo más que nada completo, la cultura vernacular, la música tradicional, el canto, la danza, el teatro, las artesanías, las costumbres y las creencias. Continuamos. Como siguiente punto, el cuarto equipo, conformado por Carlos Iván Asprilla, Evelyn Domínguez, Ana María Villarreal, Lisel Ramírez y Jorge Luis Martínez. La compañera Lisel Ramírez nos expondrá sobre los estudios del folclore en América de 1920 a 1985. Adelante, Lisel. Muchas gracias. Hoy tengo el honor de exponer sobre los estudios de folclore en América de 1920 a 1985. Empezamos con de 1920 a 1930, en el cual llegan a Latinoamérica los conceptos, temas y estudios del folclore por el profesor Carlos Vega. De ahí continuamos hacia 1944, en donde se logra la expansión de los conceptos en folclorología en América por el profesor Alfredo Poviña. De ahí nos saltamos hacia 1950, en donde Paulo de Carvalho Neto viaja realizando investigaciones y publica su obra El folclore de Paraguay. De allí pasamos hacia 1955, en donde Isabel Arens publica su obra El manual del folclore venezolano. Continuamos en 1957, en donde Augusto Raúl Cortázar publica su obra Esquema del folclore, conceptos y métodos. Y al año siguiente, en 1958, el profesor Manuel Fernando Zárate publica su obra El brevario del folclore. De ahí saltamos hacia 1960, donde se realiza el primer Congreso Internacional de Folclore en Argentina. Y al año siguiente, en 1961, Paulo de Carvalho Neto publica su obra Folclore y Educación. De ahí saltamos hacia 1966, en donde Ildefonso Pereda Valdés publica su obra Dinámica del folclore. Y posterior a eso saltamos hacia 1968, en donde los esposos Zárate, Manuel Fernando Zárate y Dora Pérez de Zárate, publican su obra Tambor y Socavón. Continuamos hacia 1970, en donde la doctora Isabel Arens, junto con su esposo Luis Felipe Ramón y Rivera, crean el INIDEF. En 1973, Isabel Arens, junto con otros estudiosos, publican el compendio de la teoría de folclore en América Latina. Y en ese mismo año se realiza el primer Congreso Internacional de Folclorología en Panamá. De ahí pasamos hacia 1978, en donde el profesor Celso Lara Figueroa plantea las bases de la ciencia del folclore. Y finalizamos en 1985, en donde Manuel Daneman plantea el estudio del folclore como cultura en Latinoamérica. Continuamos. Muchas gracias, compañera. El quinto equipo está conformado por Emma Damaris Val, Ruth Domínguez, Nilsa Pitti y Nelsa Ríos. La compañera Emma Damaris Val nos expondrá Juan José Prat Ferrer sobre el concepto del folclore. Muy buenos días. El folclore es concebido como una forma cultural de comunicación o de transmisión patrimonial cultural.
Janet, El folclore, hay un micrófono abierto. El folclore nos dicen que es tradicional, ya que en cuanto se transmite, como todos los materiales culturales, pero obedece a ciertas reglas comunitarias. También nos dice que no es anónimo por definición. ¿Qué quiere decir esto? Que dice que todo material tiene un autor, el que se conozca o no su nombre. Es un hecho circunstancial que no cambia ni el material ni la forma en que se produce. Es estereotípico. Es como otras formas culturales no folclorísticas, pero variable a la vez. Y a la vez cumple una función en un grupo. Juan José Prat Ferrer nos define folclore como el conjunto de elementos y actos y procesos culturales expresivos que se transmiten en variantes en los grupos humanos, según las reglas de creación, transformación y transmisión propias de la comunidad a la que pertenece y forma parte de su identidad y de su patrimonio. La mirada al pasado, a sus costumbres, a sus ritos, tiene una doble exigencia. Primero, el respeto a la verdad de su forma y exteriorizaciones. Y la segunda, la posibilidad de intercambio y el enriquecimiento con otros procedentes de etnias diversas. Damaris. Dígame. Ya que estamos hablando del concepto de folclore de Prat, ajá, que él mismo lo diga. Vamos. Ok, gracias. Bueno, a ver, esta ha sido mi conclusión después de haber hecho este trabajo. Una de las cosas que debemos de aprender cuando vemos todo esto es que la verdad no la tenemos nosotros. Nos vamos acercando. En una ciencia todo es verdad hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? O sea que yo me alegro mucho de haber dado un pasito adelante y de haber podido conjuntar todo esto y haber sacado mis propias conclusiones. Pero también me he dado cuenta de lo mucho que ha cambiado todo y de lo mucho que se confunde la gente, ¿no? Primero debido a sus creencias religiosas o a su creencia de superioridad, ya sea porque se consideran blancos o porque se consideran europeos, ¿no? Y mientras que los otros son salvajes y bárbaros, etcétera, etcétera. Todo eso se ha ido superando, ¿no? Y otras cosas se irán superando. Entonces, yo, la verdad, o sea, con toda humildad, como dice Arístides, es un paso adelante del cual me siento muy orgulloso, pero no es definitivo. Y yo creo que en toda ciencia debemos estar siempre cuestionando las cosas y cuestionando cuánto de lo que concluimos es realmente nuestra, a ver, ¿cómo lo digo? Nuestra conclusión objetiva de lo que tenemos adelante y cuánto influye nuestras creencias, ¿no? Lo que traemos nosotros en nuestra mochila de atrás, ¿no? Y cuánto va a tener que cambiar con el futuro, con las nuevas generaciones. Y de nuevo, hay una cosa, si primero se centró en el pasado, ahora obviamente estamos en una época donde la comunicación ha cambiado enormemente. Lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Antes, para que un mensaje pasara de un continente a otro, eso suponía generaciones. Viajes enormes en barcos, ¿no? Donde se tardaban pues meses y después un mensaje, un cuento tardaba o una anécdota tardaba de ser escuchado por uno, por otro, tardaba meses y siglos. Hoy día todo esto se hace automático. Obviamente los materiales y las técnicas que tenemos que usar para estudiar todos estos hechos tienen que cambiar, porque la sociedad ha cambiado. Por eso yo me cuidé mucho de hablar más de pueblo, como se usaba mucho, ¿no? Y todas esas cosas, y quedarme solamente en grupo, en comunidad, porque son conceptos mucho más amplios que nos ayuda a nosotros a lidiar con esto en el presente.
y no quiero interrumpir más a Emma Damaris, ¿no?, que ha hecho una excelente conclusión. Pero es eso, o sea, primero sí, es verdad, humildad, porque yo creo que siendo humildes podemos ver más claramente. Si creemos que tenemos la verdad en la mano y que lo nuestro es la verdad y lo demás es falso, vamos mal. Gracias, Juan José. No, Damaris. no se preocupe, profesor, que me agrada escuchar sus conclusiones. Es más, muy aparte a lo expuesto, yo leí parte del Árbol del Paraíso, leí Introducción a la Ciencia del Folclore y también leí un documento de concepto de folclore donde usted expone diferentes definiciones de diferentes autores. Entonces me supongo, quise pensar que dentro de todas esas definiciones de los distintos autores, ¿no?, que usted pone en ese concepto de folclore, usted hizo una recopilación y quiso entonces dar su propia opinión con respecto al concepto de folclore, ¿no? Entonces, es cierto, ¿verdad? No me equivoco. Muchas gracias, profesor. Bueno, para culminar, mencionamos la multiculturalidad, que es parte de la ampliación del conocimiento en la búsqueda de lo más auténtico del hombre y la sociedad. Continuamos. Como siguiente punto, tendremos un pequeño receso de 10 minutos sin salir de la plataforma. Juanjo, ahora que estamos aquí en receso. Sí, dime. ¿Cómo te fue en la cena? Bueno, era la comida, para nosotros el almuerzo. Bien, bien. Nos juntamos en un restaurante muy bonito que se llama La Postal, que está a las afueras de Segovia, sobre una colina, se ve toda la ciudad de Segovia medieval preciosa, por eso se llama así La Postal. Y ahí hicimos pues una comida con mi hermano y con mi mujer, sencillita, pero bueno, porque ya mañana regresa a Estados Unidos. Ah, bueno. Me alegro. Sí. ¿Ustedes cómo están? Bueno, aquí bien, en clase hoy domingo, como siempre, para poder que los estudiantes puedan conectarse de diferentes puntos del país. Y aquí hay estudiantes de República Dominicana, de Honduras y de Estados Unidos también. Qué bien. Ahí está la profesora Lesbia también, que es la que da el área de folclorología, ¿no? Sí, mándale un abrazo de mi parte. Ay, recibido, profesor. Usted no tiene idea las ganas que tengo que abrazarlo para que se me transmita todo ese conocimiento que usted tiene. Lo analizamos en clase. Yo creo que todos los días le debe chillar los oídos allá a usted porque lo menciono de vicio. Los estudiantes analizan mucho su obra y créame que hemos aprendido bastante. Nunca uno termina de aprender. No, eso sí. Ahorita mismo el profesor Aristides me estaba enviando un mensaje que me sintiera orgullosa de mis estudiantes. Yo siempre me siento orgullosa de ellos porque las herramientas que les damos las utilizan de la mejor manera y lo que están haciendo hoy, el día de hoy, es un excelente trabajo. Ya lo he visto. Sí, muy bueno. Y entonces, bueno, utilizan las herramientas y hacen el trabajo como lo mejor que se puede. Ayer también hicieron un excelente trabajo los estudiantes graduando, así que, y gracias a usted por estar aquí. Gracias por estar aquí. Esperamos conocerlo pronto personalmente. Venga a visitarnos, profesor. Venga a visitarnos. Eso es lo que me dice mi mujer, pero es que a mí me cuesta mucho volar. El avión me da mucho miedo. Bueno, tiene que hacerlo al estilo Mario Baracus. ¿Cómo lo hace? Rodándose. Le inyectan y se duerme todo el vuelo. Una pastillita y se duerme. Eso es lo que quisiera yo. Como Star Trek, ¿no? Que apareces de un lado y apareces en el otro. Ay, sí. Ya yo tengo Saludos, yo tengo una aliada ya en Segovia que es Belén. Sí. Ya está lista. Sí.
Sí. Bueno, algún día, pero mi hermano me dice, como te vayas a Panamá y no vengas a verme a mí a California, te mato. Ah, bueno, Así sí, es la cosa. salúdame a Belén y... De tu parte. Ajá, salúdamela. ¿Ya estamos listos, chicos, para continuar? Sí, podemos continuar. Okay. El sexto equipo está conformado por Idalides Villarreal y Elvira Villarreal. La compañera Idalides Villarreal nos expondrá autores contemporáneos de la folclorología. Siguiendo con esta ponencia, a partir de 1986 en adelante, hay varios autores que tienen estos estudios en la folclorología, como lo son Carlos Alberto Gabriel Vega, de 1898 y 1966, donde fallece. Nace en Caracas, Buenos Aires, en Cañuelos, Buenos Aires. Fue musicólogo, compositor, poeta argentino. Escribe folclorología y etnografía, en donde plasma música, danza y tradiciones de Argentina. También tenemos en ese mismo año a Jacqueline Juárez de Olivero, magíster en diseño creativo, didáctica y tecnología educativa y en docencia superior. Realiza varias obras como lo son diseños de material didáctico para la enseñanza del folclore y la cultura nacional, Divertidos Bingos Panamá. Otra obra de ellas que tiene varios tomos, en donde enfoca más que nada la parte de imágenes para colorear para niños de manera didáctica, en materiales como la indumentaria, instrumentos musicales y otras imágenes para que los niños tengan una relación más directa con la parte del folclore material. Diseño de material didáctico para la enseñanza del folclore panameño, Coloreando mi folclore. También en ese mismo año aparece la figura de Marta Blanche y Jorge Ángel. Idalides, Sí, una pregunta. Lo que Jacqueline presenta no es específico en el área de folclorología. Más bien es aplicaciones en la educación. Sí, correcto. Sí, entonces estamos hablando de folclorología, no de educación, ¿sí? Ah, ok, gracias, profesor. Jacqueline es exalumna de la escuela y compañera nuestra de dirección y actual colaboradora, tiene un buen servicio, pero no está atinado sobre el tema que estás desarrollando. Seguimos. Ok, gracias, profesor. También tenemos Marta Blanche y Juan Ángel Magariños de Morentín. Ambos realizan criterios para la delimitación del grupo folclóricos en el Instituto de Ciencias Antropológicas en España. Además, tenemos a Raúl Iturria, de 1900, nace en 1935, de abogado. Y también tiene soportes y obras como el Tratado de Folclore. No se escucha. Y música. Ajá. También ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí. Etnología de Extremadura. En 1989, Paolo Carvalho Neto edita Cuentos de Folclore en Ecuador, Costa y Sierra, que es un compendio de 44 piezas sumadas a las 95 que en años anteriores ya había sacado. Suman 139 cuentos rescatados de la narrativa oral nacional.
aparece nuevamente el Diccionario de Teoría de Folclore en ese mismo año. En 1990, Honorio Velasco Mailó, con su obra El folclore y sus paradojas, historia de los rasgos más sobresalientes del folclore en España y otras naciones europeas. Para 1998, Mirta Białogocki, doctora en antropología en Buenos Aires, plasma en numerosas obras artículos publicados en revistas nacionales e internacionales: folclore y antropología, campos de limitaciones, autonomía, enfoques antropológicos y folclóricos de los estudios étnicos en 1998. Para 1997, también revista Investigaciones Folclóricas, volumen 12 en Argentina, Folclore Ocupacional, en donde se plasma un ejemplo entre periodistas argentinos. Para el 2007, Julio Arosemena Moreno da grandes aportes, en donde lastimosamente fallece en el 2022, y plasma aportes de la clasificación del folclore panameño, danzas folclóricas de la Villa de los Santos, el texto El folclore entre 1903 y 2001, notas de folclore panameño, artículos de danzas del Gran Diablo en la Villa de los Santos. Para el 2009, Emilio González Barros es presentado ganador del Premio Nacional de Investigación Folclórica del Ministerio de Cultura, autor de publicaciones del folclore extremeño en España. Es acordeonista, presentador, también teniendo un grupo del cual se mantiene y lo acompaña a varias presentaciones, su querido grupo de bailes y danza folclórica Extremadura. El 2018, Olmedo Antonio Carrasquilla Alborera, nacido en Panamá, provincia de Veraguas, periodista, folclorista, presenta obras como OCU, Patrimonio Histórico de las Costumbres y Tradiciones. Sí, profesor, disculpe. La exposición que estoy escuchando no refleja el título, Autores Contemporáneos de la Folclorología. Vamos a pasar a la siguiente exposición, por favor. Gracias. Ya como siguiente punto, haremos la relatoría de lo que fue la jornada académica. Nuestra jornada académica, conociendo a Juan José Prat Ferrer, comenzó con un acto de instalación de ingreso a la plataforma, en el cual los compañeros Iván Asprilla e Ingrid Solís, encargados de la conectividad durante la jornada, permitieron un acceso rápido y organizado de todos los participantes. También se le dio la bienvenida a los mismos por parte de los encargados de protocolo, Ana María Villarreal, y mi persona, Ruth Domínguez. A su vez, se le manifestó a dichos participantes las indicaciones a seguir antes de iniciar la ponencia de la jornada académica, dando así lugar al acto protocolar de apertura por parte de la compañera Ana Villarreal. Justo después comenzamos con las ponencias de las secciones de conferencia, empezando con la exposición introductoria por parte de la compañera Joana Canto, la cual nos detalló la biografía y otros aspectos importantes del señor Juan José Prat Ferrer. En la segunda sección de conferencias, la expositora Fallon Lergier resaltó los estudios del folclore antes de 1846 y Juan José Prat Ferrer en su libro, Bajo el árbol del paraíso, en el cual nos destacó que existían ya otros términos de folclore justo antes del año 1846. Se continuó con la sección de conferencias número 3. La expositora Jennifer Montenegro nos marcó ciertos puntos y detalles del estudio de folclore a la fecha de 1878. Seguido a esto, tuvimos la ponencia de la conferencia número 4. La expositora Lícer Ramírez realizó un abordaje directo sobre los estudios de folclore en América de 1920 a 1985, donde nos detalló aspectos importantes que se suscitaron en dichas fechas. Esto con ayuda de material de línea de tiempo y demás. La sección de conferencias número 5 y su expositora Emma Damaris Val nos habló sobre el concepto de folclore de Juan José Prat Ferrer.
Al culminar la ponencia de la conferencia número 5, se dio un corto receso sin salir de la plataforma y en este tiempo de espera se iba a colocar música instrumental, pero tuvimos la grata ponencia del señor Juan José Prat Ferrer, que nos acompañó durante la jornada. De regreso al receso, la compañera Ana Villarreal presentó el último grupo de la ponencia de la jornada académica, en el cual su expositora Idalides Villarreal nos enriqueció sobre los autores contemporáneos a la folclorología. Podemos concluir entonces diciendo que el señor Juan José Prat Ferrer ha sido un eslabón de gran importancia dentro de la historia y del desarrollo investigativo de la folclorología alrededor de todo el mundo, dando aportes valiosos a la humanidad en este ámbito y dándole el concepto de folclore un valioso significado. A continuación se va a abrir el espacio de preguntas y respuestas y a su vez también invitamos a los otros compañeros de los demás grupos a compartir sus conclusiones y lo que le ha dejado esta jornada académica. Ok, yo quiero compartir antes de cerrar. Iván, ¿puedo compartir? Totalmente, profe. Ok. Mira. El enfoque que nosotros tenemos aquí en la escuela nos señala de que quien revisa los temas de 1846 es Juan José en su obra sobre el concepto de folclore y bajo el árbol del paraíso. Luego vemos que en la revista del Ateneo podemos constatar de la aparición de la palabra folclore. Aquí vimos aportes desde 1846 a 1878, varios autores que no se está compartiendo, Aristides. ¿No? No. Se ha producido un error mientras compartía la pantalla. Vamos a ver si ahora sí. ¿Ahí la ven o no? Aún no, profesor. Todavía no. Está compartiendo una ventana. Aquí me sale que sí. La pantalla no se puede compartir. Iván, ¿tiene la línea de tiempo ahí? Déjeme buscarla. Ajá. Sí, lo que quiero ver es la línea de tiempo. Solamente una observación sobre las ponencias que estamos viendo aquí. Cuando hablamos de folclorología, hablamos de la ciencia y algunos temas fundamentales de la ciencia, no sobre hechos folclóricos particulares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos a una Dora Zárate que hizo La pollera panameña, el texto, nanas y rimas, etcétera, etcétera. Pero de folclorología solamente conocemos el aporte de Manuel Fernando Zárate en la obra Breviario del Folclore panameño. Y estamos hablando en un contexto de América Latina, donde
vemos y presentamos la obra de Carlos Vega frente a la obra de Isabel Aretz. ¿Qué nos deja Isabel Aretz a nosotros? Esquema tripartita, por ejemplo, lo de cultura oral tradicional, y aquí tenemos la línea de tiempo básica. Ahí, ahí tenemos el aporte de Prat Ferrer sobre el concepto de folclore y Bajo el árbol del paraíso, haciendo referencia a lo que se conocía antes de 1846. Luego William John Thoms, con su escrito en la revista de Ateneo, avanza. De 1846 a 1878, aquí revisamos estos aportes y luego nace la Sociedad de Folclore de Londres. Creo que hasta ahí, en esta línea de tiempo básica, vamos de manera importante viendo el avance de los estudios del folclore. Baja un poco la línea, seguimos. Ahí la evolución en Europa de la palabra folclore, su denominación y después de la fecha, lo vemos clarito en el árbol del paraíso. A América, vemos cómo llega el concepto de folclore y folclorología, y es Carlos Vega quien desde la etnomusicología implementa los conceptos de la ciencia del folclore. De ahí Poviña, en su obra Sociología del Folclore, nos presenta una ciencia más estructurada. De Carlos Vega a Poviña, y luego Fernando Zárate nos presenta en Panamá Breviario del Folclore. El pensamiento latinoamericano, sí, ahí se une con Cortázar, con Daneman, con Pereda Valdés y con Dora Pérez Zárate en la obra Teorías del Folclore en América Latina. Juanjo, ¿tú conocías esa obra de América Latina que se llama Teorías del Folclore en América Latina? Pues ahora mismo no la recuerdo. Ok, te voy a mandar lo que tenemos acá para que veas el pensamiento en los años 70 de esta obra. Sí que me gustaría, sí. Ajá, y luego tenemos a Celso Lara Figueroa cuando habla de folclore como ciencia social. O sea, señores, este es un camino que ha habido desde antes de William John Thoms, la creación de la Sociedad de Folclore de Londres, todo lo que pasó, lo que se investigó, cómo llega a América, cómo estudiosos de América como Poviña y los que se unieron, Cortázar, Daneman, Pereda Valdés, Zárate, Celso Lara Figueroa, más que todo Daneman, y luego nos vamos de nuevo a Europa cuando Honorio Velasco Maillo habla del folclore y sus paradojas. Ese sí lo conoces, ¿verdad? Es que ahora no recuerdo. Ok, perfecto, no te preocupes. Luego a Joseph Martí habla de folclorismo. Son momentos importantes en la ciencia del folclore. Avancemos. Luego, en el 98, Carlos Vega habla de proyecciones. Y entra Luis Díaz Viana, que habla de el folclore de la actualidad. Interpreta algunas cosas y hasta nos habla de su propio concepto que es folclore remedo, lo que él define. Y como dice Juan José, pues esto es un abanico de aportes de mucha gente, de muchas maneras de pensar, y entra pues Iturria en el escenario americano con el Tratado de Folclore. De ahí entra Marta Blache y Ana María Dupey con itinerarios de estudios folclóricos en Argentina y pues más que todo hasta el 2007 el folclore y la cultura popular.
Lo que sí quisiera que nos compartas, Juan José, Carlos Iván, lo que quisiera que nos compartas es la publicación que hiciste con SEC, que es un apartado sobre el concepto de folclore. ¿Eso es parte del Árbol del Paraíso? Sí. A ver, cuando te piden publicaciones, pues tú muchas veces publicas lo que estás trabajando, ¿no? El libro del árbol, Bajo el Árbol del Paraíso, no sé si me llevó unos 7 años en hacerlo, ¿no? Mientras tanto yo publicaba cosas que me pedían artículos y demás. Y entonces muchos de los artículos que se van publicando pues quedan reflejados en el libro y viceversa. Mucho de lo que yo estaba haciendo en el libro queda reflejado en los artículos. Ok. Jóvenes, queda el panorama abierto para que le pregunten a Juanjo lo que quieran. Te metí en problemas, Juanjo, así que... Bueno, a ver si puedo salir de esta. A ver, ¿quién quiera preguntar? Sí, profesor Aristides. Ajá. Sí. Cuando yo estaba leyendo, profesor Juan José Prat, saludo. Hola. Una satisfacción yo compartir aquí con usted y mis compañeros. Cuando yo estaba buscando en el Árbol del Paraíso, donde dicen los folcloristas del siglo XX, no, los folclorólogos, yo dije, qué raro que yo no veo aquí, o sea, a doña Ina Garrido. Y ahora he aprendido que en realidad doña Ina Garrido, que fue la esposa de Ralph Steelbook, norteamericano, ella no está aquí porque ella hizo investigaciones, hizo el libro Folclore Infantil de Santo Domingo, 3 ediciones, en el año 55, 1981 y el 2004. Pero entonces, como el profesor estaba hablando ahora, en realidad, cuando Idalide estaba hablando, ella no fue entonces folcloróloga, ella fue folclorista. Entonces ahora fue que yo caí en cuenta que en realidad es cierto, o sea, que ella aportó, tiene varios libros, Panorama del Folclore Dominicano, Reseña Histórica del Folclore Dominicano, Folclore Infantil de Santo Domingo, pero eso no la hizo folcloróloga. ¿Por qué? Porque ella lo que estudió más bien fue el hecho folclórico, no el folclore como ciencia. Y nada, y aprendí eso precisamente y quería externárselo a usted. Bueno, aparte de eso, ninguna obra es perfecta. Y la mía, pues, está muy lejos de serlo. Tratar de abarcar todo lo que yo quise abarcar, pues, conduce a muchos errores y a muchas carencias. Y soy consciente de ello. O sea, no se puede cubrir todo, porque sería imposible, tendrías que hacer una biblioteca y ya la obra de por sí es extensa, ¿no? Y aparte de eso, la atención de una persona, pues muchas veces no cubre todo, porque me quedan agujeros que no me he dado cuenta a veces que tenía que rellenarlos o demás. Entonces, por eso es bueno que haya gente que continúe enriqueciendo esta obra. Yo sí conozco un poco la obra de esta señora, pero no, yo lo que pretendía era ver como usted dice, ¿no? El desarrollo conceptual de la ciencia, o sea, cómo la gente definía lo que se estaba haciendo y lo que se debería hacer y lo que en sí consiste el folclore. Eso era mi centro de investigación, más de lo que se ha hecho. Me fijé en lo que se ha hecho cuando eso reflejaba una forma de pensar sobre la folclorística o la folclorología, ¿no? Pero obviamente sí hay errores en la obra y sí hay carencias. A veces algunas fechas me he confundido. Ya me han llamado la atención en Indiana, que me he confundido en un par de fechas y demás. Y es lógico. O sea que siempre toda obra hay que tomarla con un poco de
de atención, porque nada es perfecto en este mundo y menos lo que intenta cubrir tanto. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, Juanjo? Oye, yo quiero aprovechar porque el hecho de que le comentaba hace un rato a Idalides en su presentación que comenzó a mencionar obras específicas sobre folclore panameño y que debíamos abarcar más que todo folclorología. Siempre le digo a Lesbia que revisen la línea de tiempo esa que estamos analizando, y la intención era pues de que se guiaran a la línea de tiempo, porque esa es la que ha trabajado la Escuela de Folclore. Los nuevos aportes están interesantes, pero requieren mucho análisis, ¿verdad? Y revisión antes de hacer aseveraciones como las que ustedes puedan hacer en un evento como este. Así que aplaudo lo bonito y lo positivo de la exposición y del trabajo de Idalides y de Elvira. Se aplaude todo lo que puede haber aportado, pero sí requiere revisión esa parte, ¿ok? Que no te sientas de que, ay, me cortaron, que no, todo es parte del proceso y es parte de... ¿Alguien más quiere preguntarle a Juan José? Sí, profesor. Yo quedé con una pequeña duda, a pesar de que fue mi exponencia. Desde que empezamos a estudiar en la Escuela Nacional del Folclore, nos han dicho que los hechos, para ser folclóricos, tienen que ser anónimos. Por el contrario, en un pequeño fragmento donde usted escribió, nos pone que no es anónimo por definición. Ese término no es anónimo por definición. No lo tengo muy claro, a pesar de que lo expuse. Ahora, entiendo que, como pone aquí, ¿no? Todo material tiene un autor. Se conozca o no se conozca su nombre. Ahí entiendo el término. Pero entonces quedo con la duda de que o es anónimo o no es anónimo por definición. Pues se lo explico. A ver, tomemos cualquier hecho folclórico que se considere anónimo, ¿vale? El hecho H, el que sea, ¿vale? Una canción popular. Esto es tradición, bla, bla, bla. Y de repente un investigador descubre que es obra de fulanito. ¿Cambia algo? Lo único que es que hemos enriquecido nuestro conocimiento, ¿no? A lo mejor se demuestra que es más folclórica porque se ven las transformaciones que hubo, que la gente va cambiando, porque lo que sí es verdad es que lo folclórico suele vivir en variantes. O sea, una canción tiene un autor original, porque no nace de la nada, ¿no? Alguien tuvo que haberla compuesto al principio, una estrofa, un hilo musical, algo, ¿no? Una frase, ¿no? Eso tuvo que haberlo hecho alguien. Y obviamente eso se fue transmitiendo y aceptando por la comunidad. Y el hecho de haberlo aceptado por la comunidad es, según mi criterio, lo que lo hace folclórico. La comunidad lo ha hecho suyo. Entonces, ¿se conoce el autor? ¿No se conoce el autor? Para mí es circunstancial. Pero eso es mi criterio, ¿eh? Porque yo considero que el anonimato, si se estudia en profundidad, como intenté hacerlo yo, no dice nada sobre la obra en sí. Porque antes se creía, en el siglo XIX, inicios del siglo XIX, que las cosas surgían como, qué sé yo, como por magia, ¿no? Que se reunía una comunidad y de ahí nació una canción. Y eso se ha demostrado que era una creencia que no existe. Obviamente son individuos los creadores. Y los transmisores también son individuos. Y si podemos conocer sus nombres, pues mejor que mejor. Ya en la parte del norte de Europa se ha estado estudiando la obra de contadores de cuento y de cantantes
y se estudia como a través de 30 o 40 años ha ido trabajando esta gente, ha ido cambiando las cosas. Pues bien, bien, eso no quita, no le quita ningún valor a la obra. Nuestro conocimiento se enriquece. La obra sigue ahí. Y eso es lo que pretendía hacerlo, de decidir que el anonimato es una condición que separa lo folclórico de lo no folclórico, pues no sé, es algo que para mí no debe ser un criterio. Pero bueno, es mi forma de ver la cosa, ¿eh? Muchas gracias, profesor. A usted. A mí también me gustaría... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karime Pimentel. Cuando usted decidió estudiar folclorología o impactar el folclore, investigar acerca de este tema, ¿cuál era el ambiente? ¿Qué era lo que estaba pasando en su entorno que le dijo, este es un tema, este es un área que me gustaría investigar? Y si cuando decidió eso, pensó que nos iba a dejar algún aporte. Bueno, pues a ver, esto es un tema de historia personal. Yo hice mi primer doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles. Lo hice en literatura medieval, dentro de estudios hispano-portugueses. Entonces, dentro de yo primero quería estudiar el tema de la serrana, la tradición de la serrana, y mi director de tesis me dijo, no, pues son demasiados siglos y demasiados autores, no merece la pena hacer una tesis tan amplia para ser tesis doctoral, búscate otra cosa. Y entonces me dije, bueno, pues voy a estudiar los milagros de la Virgen de Gonzalo de Berceo. Pero obviamente a mí lo que me interesaba no era estudiar la obra de Gonzalo de Berceo, sino estudiar cómo estas narrativas, estos milagros que se iban contando, algunos venían desde el siglo IV y cómo quedaron plasmados en la obra de Berceo en el siglo XIV, en el siglo XIII, creo que era, 1200 y pico, sí. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era estudiar tradiciones, estudiar comunicación, estudiar las transformaciones de las obras, más que estudiar la obra de un autor específico. Era lo que a mí me gustaba. Y entonces me puse a buscar en la Universidad de California si había un departamento de folclore y me puse pues a tomar algunos cursitos sobre estas cosas y cada vez me gustó más. Y entonces dije, bueno, pues me gustaría estudiar tener una obra que sirviera para que me diera un marco teórico. Y no encontré. Lo único que encontré es que se había escrito en 1920. Y claro, de 1920 al año 2000, pues ha pasado mucho tiempo. 1998, para ser exactos, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues si no está escrito, yo creo que me toca a mí ponerme a estudiar y a recopilar material para enterarme de qué va la cosa. Te pones a recopilar material y acabas teniendo un libro. Y así fue nació como muchas de las obras pues del desconocimiento. Yo no conocía cómo se había desarrollado esta ciencia y tenía interés en saberlo. Y como no tenía nada que me lo diera, pues yo dije, pues ponte tú a hacerlo. Y así fue. 7 años me llevó, ¿eh? Adelante, compañero Rey. Buenos días a todos. Saludos, señor Juan José Prat Ferrer. Hola. Un placer para mí conocerlo. Vivo en la ciudad de Nueva York, ya hace igualmente. tiempo. Ahí viví yo 10 años. Bueno, a eso iba mi pregunta, que dentro de su biografía escuché que la compañera, no sabía de su biografía, escuché que la compañera expuso que usted estudió en City University. Me gustaría saber si es City College University. City College, sí. En la 120 creo que estaba, ¿no? 135 y Amsterdam. 135, sí. Por sí, ahí. qué bueno. Bueno, ahí estudié.
Ah, qué bueno. La verdad, me place sobremanera ahora seguir continuando yendo ahí funciona una estación comunitaria en la que trabajo y está también el Centro de Estudios Dominicanos también Ah, qué en bien. City College. La verdad que un placer enorme y gracias por sus aportes. Muchísimas gracias. Hace muchos años de eso, ¿eh? En los años 70, cuando yo estudié ahí. Pero me quedó grato recuerdo de esa universidad, ¿eh? Muy, muy gratos recuerdos. Excelente. Muchas gracias. Juanjo. Proseguimos con la compañera Mónica. La edad, oye. Dime. No reveles la edad. No, la edad no me importa. Tengo 60 y todos. Tengo 60 y todos y el día de Navidad paso los 70. O sea que, y mi ilusión es envejecer con gracia. Claro, claro. A ver, ¿quién más? La compañera Mónica ha continuado. Gracias, compañero. Felicitar a los expositores y expresar mi felicidad por el maestro Prat. De verdad que conocerlo, aunque sea por esta vía virtual, me hace sentirme cerca. Mi pregunta es, aunque es un compendio de investigaciones y veo que es su obra cumbre, Bajo el Árbol del Paraíso, ¿qué lo inspiró a usted a hacer este libro? Dice que le llevó 7 años, pero siempre hay una inspiración para algo. ¿Qué lo inspiró para este libro específicamente? Pues es la curiosidad. La curiosidad. Según iba leyendo, yo veía que los autores, depende de la época y depende del lugar donde estuvieran, tenían teorías diferentes sobre lo mismo. Y entonces, pues por curiosidad, yo dije, a ver, ¿cómo ha evolucionado esto? Y es realmente fascinante ponerse a hacer la historia de una disciplina. Te pones a hacer la historia de la psicología y aprendes muchísimo, sobre todo de los errores humanos, de las creencias, porque este es un libro de historias sobre las creencias, lo que la gente cree que es algo, ¿no? Y entonces fue eso, nada más. Y obviamente después, debo de confesarlo, un afán de coleccionista. Según iba encontrando cosas, qué bien me viene esto, qué bien me viene esto, y cada vez quieres más. Te pones a coleccionar hasta que tú dices, bueno, ya tienes suficiente, ya es hora de ponerlo todo en orden y darle forma de libro y publicarlo. Gracias. De nada. Continuamos con el compañero Víctor y seguido el compañero Eliezer. Sí, buenos días, profesor. Placer de verdad tenerlo a usted por esta vía, conocer un poco más de su inspiración y de su proyecto de vida, cómo ha sido. Pero sí me quedó una pequeña duda allí al final de su intervención, cómo usted separa lo que a nosotros nos inculcan, que el folclore tiene que ser anónimo, y según su perspectiva usted no lo considera así. Quisiera, por favor, me ampliara un poquito según su perspectiva, porque usted lo separa. Bueno, yo creo que ya lo dije. Cuando intentamos definir algo, le damos... A ver, la mejor definición es lo que va de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, lo general son hechos culturales. Y después de los hechos culturales, vamos a ver cómo los separamos de todos los demás hechos culturales que hay. Y entonces estuve revisando pues las características que le habían dado los demás autores. Y lo que había, esto sí es folclore y esto no es folclore, ¿no? Entonces, yo cuando alguien habla ya con tanta seguridad sobre un tema tan social y tan inseguro, ya yo me pongo un poco en guardia, ¿no? Y claro, cuando dice, tiene que ser anónimo, y yo digo, bueno, ¿qué significa anónimo? Anónimo significa que no se conoce el autor, no se conoce el nombre del autor. Y yo digo, bueno, ¿y esto en qué cambia el hecho? En que el receptor conozca o no conozca el nombre del autor de algo. ¿Cambia algo
ese hecho? Y mi respuesta es no, no cambia nada. Que yo sepa el nombre de quién escribió una canción o no, no me cambia la canción. Entonces yo digo, pues no puede ser un criterio para definir lo que es esta canción. O sea, el conocimiento del investigador o de la persona que se acerca a algo sobre quién es el autor de algo no cambia nada. Y además, lo de quién es el autor hay que tomarlo con mucho cuidado, porque por lo general, son obras que se transmiten. Y cada vez que uno transmite algo, uno cambia un poquito esa cosa. Entonces, muchas veces hay un autor original del primer hecho cultural y después hay autores de variantes que se pueden conocer o no conocer. Y esto nos lleva a otra cosa. Y muchas veces hay ese afán de esta es la versión original de tal poesía o de tal romance, ¿no? Y tú dices, oh, qué bien, he encontrado la versión original. ¿Y qué quiere decir eso? Si tiene una vida que va cambiando. ¿Quiere decir que es mejor la original? Pues no necesariamente. Muchas veces hay cambios que la mejoran. Otras veces hay cambios que la estropean. Esos cambios que hacen las personas, lo que importa es estudiar el cambio. Estudiar la forma de comunicarse, la forma de vivir todo eso. No si yo sé el nombre de quién hizo esto, quién no hizo. No sé si me he explicado. Pero dar lo mismo que definir tradición. Tradición es una palabra dificilísima de definir. Pero en fin, lo primero es no dar tanta seguridad sobre algo. Sobre todo sobre estos hechos que son tan intangibles, ¿no? Tan maleables, que hay que estudiarlos con sumo cuidado, porque las fronteras, siempre lo he dicho en estas reuniones, las fronteras nunca son claras para estudiar un hecho folclórico. No sé si he dado respuesta a su pregunta. Total, profesor, y muchas gracias por ampliarlo, la verdad. Gracias. Vale. Continuamos con el compañero Eliezer. Buenos días a todos, señor Juan José Prat, bienvenido a Panamá. Compañero, buenos días. Mi pregunta, algo sencillo. De sus estudios realizados en el folclore, ¿cuál le ha llamado más la atención en los diferentes países y por qué? A mí me llama mucho la atención lo que han hecho los nórdicos, los de los países de Finlandia. En Finlandia se han hecho trabajos estupendos, en Suecia, Noruega, ustedes lo han visto, ¿no? Que son gente que han estudiado mucho, sobre todo lo que es la narrativa, ¿no? La transmisión y demás. Y se sigue haciendo, siguen, por esos lugares siguen trabajando. Y después, obviamente, las universidades de Estados Unidos, que han tenido, pero eso es gracias al dinero. O sea, donde hay dinero, pues se puede invertir en crear facultades de folclore, de folclorística, dar trabajo a profesores, darles trabajo para que investiguen y demás, y obviamente la ciencia progresa. Después de unos años para acá, todo ese dinero se ha ido a otras cosas y esas universidades pues han decaído. Todos esos departamentos y facultades de folclorística pues se han disuelto, ¿no? Pero sí, durante un tiempo hicieron aportaciones muy importantes. ¿Qué pasa en nuestros países hispánicos, o sea, España, Hispanoamérica? Que todo esto es labor, muchas veces, excepto Panamá, que es una honrada excepción, es obra de individuos solitarios que se han dedicado a trabajar con mucho tesón en esta ciencia, pero sin apoyo institucional, sin apoyo de los gobiernos y demás. Entonces, obviamente, progresa muy a su manera, ¿no? Y muchas veces las cosas tienen sellos muy personales. Yo creo que o sea, para estudiar la ciencia, estas ciencias, los grandes avances se han hecho en la Europa del Norte y en Estados Unidos. Y después hay joyas individuales
en otros países. Incluyo Italia, incluyo Francia, ¿no? Y sobre todo hay que estudiar también los orígenes de estos autores, y nos damos cuenta que son siempre de regiones periféricas al centro. O sea, en Francia tenemos la Bretaña, tenemos la Normandía, o sea, siempre lejos del centro de poder, en París. Los hermanos Grimm no eran del centro de Alemania, eran de un extremo, ¿no? Y eso nos ha llamado siempre la atención, ¿no? Que son en la periferia. Después, obviamente, el caso americano es diferente, porque América, todos los países de América tienen otra constitución, ¿no? Si los países, y España, por ejemplo, tiene 2000 años de historia, donde se han fraguado regiones, y uno viaja de 50 kilómetros de aquí a allá y ya se encuentra con otra cultura que es diferente. En América las cosas son más homogéneas. Lo que hay que estudiar es de dónde vienen las comunidades. O sea, de dónde viene el investigador, cuál es el elemento étnico, racial, ¿no? de esas aportaciones. Y vemos que obviamente hay un grupo que viene de tradición europea, un grupo que tiene en consideración las tradiciones africanas, otro que tiene en consideración las tradiciones indígenas, porque los criterios ya para estudiar los grupos humanos ya son diferentes. Ya son historias o hechos culturales que bien son originales. Entonces estamos hablando de Indoamérica, ¿no? de la producción de los pueblos indígenas, y cómo eso ha perdurado por el tiempo o se va creando a través del tiempo, o bien son de exportación europea, ¿no? Entonces vienen de España, vienen de Portugal, vienen de donde sea, o bien son importaciones africanas. Entonces tenemos que la mezcla que hay entre las tradiciones africanas y las tradiciones locales y demás es de una riqueza enorme. El hecho, sobre todo el hecho hispanoamericano, ¿no? O iberoamericano, porque Brasil está en lo mismo, pero ya necesita instrumentos de estudios muy diferentes a los que se encuentra en Europa, donde se puede estudiar una tradición de siglos, ¿no? Una cadena. Aunque en España, pues obviamente, si nos centramos, pues vemos que España ha sido un país de invasiones, ¿no? Que estaban los celtíberos, después vinieron los romanos, después vinieron los godos, después vinieron los árabes, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, pero sigue siendo de tradición local, de muchos siglos de localidad, mientras que en América, y cada vez más, porque quizá América nos puede dar la pauta para estudiar el futuro, es de comunicación entre diferentes grupos y de amalgamas y de sincretismos. Y eso hace el estudio de las cosas muy interesante. Muy interesante. Claro, necesita muchos conocimientos, porque hay que conocer muchas raíces diferentes. Uno no se puede quedar en estudiar las raíces africanas de algo y sin conocer las raíces europeas o las raíces indígenas, o incluso la gran aportación de Estados Unidos con su fuerza económica, ¿no? Que se está comiendo y colonizando muchas áreas de lo que es las tradiciones populares y demás. Entonces necesitamos otras herramientas, pero creo que ya me he puesto a divagar. Muchas gracias. A usted. Profe, lo que pasa es que yo creo que usted, con todo el conocimiento que tiene, se va con el gusto. Entonces es muy agradable escuchar, ¿no? Todas las aportaciones que nos pueda brindar con respecto al folclore. Pues muchas gracias. Adelante, compañera Joana. Nuevamente, buenos días, un honor, doctor Prat, tenerlos con nosotros esta mañana. Doctor, ¿usted ha evaluado nuevamente seguir escribiendo cuentos hasta el momento? Pude investigar un poco su biografía y dice que es uno de los mejores cuentistas. Entonces, nos gustaría bueno, no. de preguntar si todavía continúa escribiendo cuentos.
Sí, no, ya lo he dejado. He hecho dos libros de cuentos que era jugar un poco con los mecanismos de lo que sería la fusión. Lo hice como regalo de Navidad para amigos. No sé si a Panamá ha llegado algo de esto. Era tomar ciertos cuentos que me gustaban, cuentos muy tradicionales, y reunir versiones diferentes, versiones europeas de diferentes países, versiones musulmanas, versiones, bueno, de lo que podía reunir y elegirlos, o sea, romper el cuento, analizarlo, romperlo en cachitos, ¿no? Y después de esos cachitos ir cogiendo las partes que más me gustaban de cada tradición y volverlas a poner en conjunto y crear pues mi versión de ese cuento, ¿no? Y así hice pues un par de libros que después los uní, un libro de cuentos tradicionales. Pero nada, eso era un juguete que yo utilicé para regalar a los amigos por Navidad. Yo te lo he mandado a Aristides. Sí, Sí, me lo pues, mandaron. pues si quieres pásaselo a los compañeros porque no tengo ningún interés en derecho de autor ni nada de eso. Pero es eso, es un juguete, ¿no? De tomar cuentos de muchas tradiciones, el mismo cuento, y sacar la versión que más me gusta a mí. Porque hoy día se puede hacer esto, ¿no? Mira, de verdad que estamos revisando aquí y a mí me parece que el interés que tenía Juanjo en recopilar y cuando crea pues el Árbol del Paraíso, es una labor encomiable. Él no tenía idea la trascendencia que esa obra había tenido en América. No. Y que todavía pues hay unidades como esta en Panamá, donde se estudia la ciencia del folclore. Vuelvo y reviso, analizamos desde Carlos Vega en América hasta Marta Blasch. De hecho, también es bueno ir conversando con algunos especialistas de acá de América estos temas. Y pues Juan José Prat, desde su tranquilidad, de su jubilación, que está allá en Segovia, a veces cuando tiene que irse para la casa de campo. Que ya la estoy estrenando. Sí, saca su tiempo para atendernos aquí en la Escuela de Folclore. Definitivamente, pues, y lo que yo siempre digo, su sencillez, su tranquilidad, sus aportes, sigue aún pues aportando. Entonces, Joana, sería demasiado pedirle que se ponga a escribir ahora cuentos a estas alturas que... No, pero además es que ahora mis intereses, yo siempre he sido muy curioso y siempre he sido el niño que destripa los juguetes para ver cómo funciona. Si quieren ver de dónde nace todo eso, es de eso, ¿no? O sea, analizar. Ahora me estoy dedicando a la música cubana del siglo XIX. Me he puesto, Aristides lo sabe, ¿no? De nuevo, la pregunta era cómo una islita tan pequeña del siglo XIX fue capaz de crear una industria musical tan grande y tan potente. Entonces me puse a investigar y empecé a encontrar pues piezas de la época que estaban de moda y demás, sobre todo reducciones para pianos en revistas femeninas, porque en aquella época no había nada de electrónico y si querías hacer la música la hacías tú. Y entonces los que publicaban las revistas femeninas aprovecharon el hecho de que en todas las casas burguesas había un piano y una señorita que tocaba el piano, porque era muy, muy bien visto que en aquella época las señoritas tocaran el piano, y entonces todas las piezas que estaban de moda las publicaban en la revista, publicaban la partitura para que se pudieran tocar. Y gracias a eso he podido recopilar pues mucho de la música que se tocaba en la Cuba del siglo XIX. Y después conseguí aquí formar una orquestita y esas piezas para piano pues las volví a arreglar para instrumentos, ¿no? Para violín, viola, cello, clarinete, piano,
flauta travesera y demás, y he hecho pues mi pequeña orquestita, que estamos por ahí tocando, y este año pues tenemos muchos conciertos por Segovia que nos llaman para tocar una música que aquí decimos que es muy resultona, porque gusta. Es el siglo XIX, una música para que ustedes puedan pensar, es como los valses de Strauss, pero con sabor cubano, ¿no? Y en eso estoy ahora. En eso estoy ahora. Y nada. En fin, otro juguete que estoy destripando. ¿Es posible poder llegar a escuchar eso por aquí, profesor? Y me disculpa porque yo soy amante de la música tradicional cubana. Pues, a ver, Raymond. ¿Raymond o Raymond? Raymond. Raymond. Mira, que te pase Aristides mi número de teléfono por WhatsApp y te mando algunas cosas que tengo grabado de la orquestita, ¿vale? De todas maneras, si tú escribes mi nombre, o sea, Juan José Prat Ferrer, y pones clásicos tropicales, ¿okay? Creo que por YouTube o por Google te saldrán cosas por ahí, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Si quieres comunicarte conmigo, pues nada, que te pase mi número de teléfono y podemos charlar, ¿vale? Por WhatsApp. Poder difundirla y compartir con la gente aquí de la ciudad de Nueva York que nos escuche. Ah, sí, pues sí. Gracias. Nada. Sí, Omarita, de nuevo, doctor Ferrer, ¿cómo yo puedo adquirir el libro El Árbol del Paraíso, o sea, de forma física, con su firma? ¿Dónde lo venden? Y que yo vaya ya, que usted me lo firme, o yo no sé cómo. Porque para mí sería una satisfacción, orgullo. Pues no lo sé. No lo sé porque me dicen que está agotado, ¿no? Que los que se han puesto a buscarlos está agotado. O sea que yo tenía pocas copias aquí y las he regalado todas. Creo que la última se la mandé a Aristides, ¿no? Y ya es que no tengo más. Tengo la mía. Pero no hay una editora que pueda hacer más para los estudiantes de folclore. A ver, si ustedes la encuentran y quieren editarlo allá, yo cedo mis derechos de autores e incluso reviso el texto. Si ustedes quieren editarla ustedes, yo estoy dispuesto a hacer otra vez el trabajo ese. Pero creo que la edición de España creo que está agotada porque nadie la encuentra ahora. ¿Usted lo tiene en PDF, profesor? ¿Usted lo tiene en PDF? Ahí le pusieron trabajo al profesor Aristides. Está en PDF, profesor. En PDF sí la tenemos. Sí, pero entonces se puede editar bajo la anuencia suya. Usted me dice y yo, no sé, me encargo. Y los costos se dividen. No sé cómo se puede hacer. Pero sería muy interesante. No sé si me fui de la lengua, Aristides. No, tranquilo. Ahora todos van a querer su WhatsApp porque van a querer conversar con usted a diario. Así que, mire, de verdad. Mire, Raymond. Bueno, con paciencia. Si son muchos, pues tendrán que esperar la cola. Hay que hacer una cita y ponerse en turno. Sí. Bueno, entonces una gira. Sí, hay que ir tomando. Sí, vamos a hacer una gira ya, porque Juanjo me dice Rosa y Angie que Juanjo cocina muy bien. Bueno, eso dicen por aquí. Así que hay que ir por allá para que todos los que han venido han sido más que bienvenidos, espero, ¿eh? Claro que sí. Trato de tratar a la gente con cariño. ¿Cómo no? Siempre. Gracias. Bueno, si no hay más nada que ampliar o preguntar del asunto técnico. Sí, ya podemos pasar al cierre de la jornada. Okay. Agradeciendo siempre a todos los que participaron, todos los que se hicieron presentes en esta jornada académica, al equipo de protocolo, muchísimas gracias, al grupo de segundo año, tuvieron una excelente participación, gracias al compañero Hernán Amador de tercer año que nos apoyó en lo que era la presentación,
Muchísimas gracias, profesora Aristides, por prestarnos este espacio para desarrollar nuestros conocimientos. Era nuestra primera jornada y nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado. Muchísimas gracias al maestro Juan José Prat Ferrer por estar aquí presente. Gracias por aportar siempre sus conocimientos y apoyar siempre a la Escuela de Folclore. Y a todos los profesores que asistieron el día de hoy a la jornada, muchísimas gracias y que todos tengan una excelente tarde. Bendiciones. Gracias. Adiós. Saludos. Gracias, saludos. Felicidades, compañeros. Adiós. Muchas gracias. Gracias a todos. Excelente ponencia. Feliz domingo para todos. Compañeros, si encendemos las cámaras para una toma general. Que Dios le guarde siempre, Juan José. Para tomar una Bendiciones. toma general a los compañeros. Gracias. Gracias, gracias.